En Japón existe una leyenda bastante oscura. Escondida en algún lugar en las afueras de Tokio, se esconde una vieja mansión con una historia siniestra. Un lugar donde la verdadera maldad existe. Nadie sabe dónde está. Algunas personas dicen que está dentro de un bosque. Otras dicen que no está tan alejada de la civilización. En la actualidad hay tantas versiones de esta leyenda que muchos de los datos están borrosos. Pero si hay algo en lo que todos pueden estar de acuerdo, es que si por algún desafortunado motivo la fueras a encontrar, por nada en el mundo debes entrar. Yo soy Pato, de Patos Potions, y el día de hoy escucharán una de las leyendas más brutales en la historia de Japón que inspiró uno de los juegos de terror más famosos del país. Comencemos. Hola a todos, un gusto tenerlos de vuelta en el canal. Solo quería pasar a desearles mucho éxito con todos sus propósitos de este 2026 y de mi parte solo quería decirles que espero poder seguir entreteniéndolos por todo este año. Eso era todo, solo quería darles un mensajito de amor, decirles que los quiero y agradecerles por empezar el año conmigo. Y ahora sí, ¿qué les parece si seguimos con su video? El lugar del que hablaremos hoy se conoce como la Mansión Himuro, y les contaré un poco sobre su historia. Todo se remonta a la familia Himuro, quienes habían cuidado de aquella propiedad durante generaciones. Eran un antiguo clan devoto a la religión Shinto, aunque sus prácticas no eran para nada comunes. Según la leyenda, en la propiedad existía una especie de portal al inframundo, del cual emanaba un mal misterioso. Una fuerza maligna que amenazaba con desatar caos sobre la tierra si no se mantenía contenida. Los encargados de la propiedad decidieron construir una mansión en el terreno para encargar a personas el lugar y la responsabilidad de contener el mal. Ahí es donde entran los Himuro. Pero simplemente vivir en la mansión no era suficiente. Tenían que apaciguar la maldad. Debían realizar un ritual cada cierto tiempo para reforzar el sello de la puerta. Este proceso era conocido como el ritual del estrangulamiento. Cuenta la leyenda que cada 50 años, cuando la vibra empezaba a sentirse oscura, el clan llevaba a cabo este sacrificio para apaciguar esa fuerza malvada. El objetivo era bloquear el flujo de karma maligno proveniente de la tierra, impidiendo así que alcanzara el mundo de los vivos. La ceremonia debía cumplirse al pie de la letra, pues un solo fallo arruinaría todo, dejando desprotegido no solo a los presentes ahí, sino a toda la región. Pero hablemos un poco más sobre el ritual. Para este, los Himuro escogían a una niña recién nacida de su propia familia. Ella ahora estaba destinada a convertirse en la próxima doncella del Santuario de las Cuerdas. Desde su nacimiento eran separadas de sus madres y aisladas por completo del resto del mundo. Las encerraban en una habitación remota de la mansión, donde crecían sin contacto humano más que el de sus cuidadores, quienes tenían prohibido hablarles o mostrarles afecto. La idea era mantenerlas puras en cuerpo y espíritu, libres de cualquier lazo terrenal, pues creían que cualquier vínculo emocional corrompería su alma y arruinaría la eficacia del ritual. La joven dedicaría su vida a vivir en soledad absoluta durante años, preparándose sin saberlo para un destino peor que la muerte. Cuando llegaba la fecha señalada, la joven elegida era conducida a una especie de altar en la mansión. Los sacerdotes comenzaban a atarle cuerdas en su cuerpo. Empezaban por los tobillos, luego se pasaban a las muñecas y alrededor de su cuello. Los otros extremos de las cuerdas se amarraban a varios bueyes situados alrededor del altar. Y sí,
Como probablemente ya lo estás pensando, los animales eran latillados para que corrieran en direcciones opuestas, tensando brutalmente las cuerdas. Lo primero en ceder eran los huesos. Se dice que se podían escuchar rompiéndose uno a uno. A los pocos segundos, las extremidades de la joven eran arrancadas violentamente de su cuerpo. Y así, la doncella era sacrificada, bañando las cuerdas y el piso con su inocente sangre. Tras el sacrificio, las cuerdas eran llevadas al pasaje maligno subterráneo. Ahí las colocaban alrededor de la abertura oscura de la que emanaba el mal, como ofrenda a lo que sea que habitara ahí. Se creía que aquellas cuerdas llenas de sangre contenían el poder necesario para sellar el portal durante otros 50 años, manteniendo a raya la oscuridad. Algo que me llena de rabia es que una vez cumplido el ritual, la familia Himuro celebraba llena de alegría. Para ellos, el utilizar la vida de una de sus propias hijas para una causa tan noble como la paz de la región era un honor. Piensen eso un poco. Ellos no estaban tristes al respecto. Al contrario, estaban agradecidos de tener un rol tan importante. Si me preguntan a mí, no hay manera de que vieran a ninguna de las doncellas sacrificadas como sus hijas. El término carne de cañón suena muchísimo más factible. Y pasando a las mujeres sacrificadas, imagínate la soledad de vivir años sin contacto humano, sin saber absolutamente nada. Probablemente apenas si les habían enseñado a hablar, solo para que de un momento a otro la sacrificaran de una manera tan atroz. ¿Y para qué? ¿Por una vieja creencia? Sé que esto es una leyenda y no hay ningún registro de que de verdad haya pasado, pero la sola idea me repugna. Sin embargo, la historia no termina aquí. Saltamos un poco en el tiempo al recuento de la última doncella elegida. Ella nació a principios del siglo XX y creció sin conocer más que las espaldas de los integrantes que le dejaban su comida. Su nombre, lamentablemente, ha sido olvidado, pero en las leyendas la llaman la doncella Himuro. Desde que nació, la niña fue destinada a ser la próxima víctima del ritual, y por ello sufrió el mismo aislamiento extremo que dictaba la tradición. Vivió encerrada en un cuarto secreto de la mansión, separada del mundo exterior por muros y puertas. Lo único que tenía era una ventana sellada donde se filtraba un rayo de luz, suficiente para distinguir el paso del día y la noche en su cuarto. Nunca escuchó una voz. Jamás recibió un abrazo. Su día transcurría entre oscuridad y silencio. Y lo peor de todo es que la mujer no sabía exactamente cuál sería su destino. Con los años, la doncella comenzó a experimentar una profunda añoranza por algo, lo que fuese, además de vivir como vivía. Lamentablemente para ella, tenía prohibido husmear por su habitación, pero había encontrado una forma de ver a través de su ventana, aunque fuese solo una imagen diminuta. Ansiaba ver el mundo, conocer qué había más allá de los muros de su cuarto. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Poco antes de que llegara el día señalado para el siguiente ritual, el destino puso en el camino de la doncella a otra alma. Una tarde, un joven mercader que se encontraba vendiéndole suministros a la mansión se aventuró sin saberlo por el patio de la casa. Al pasar junto a uno de los muros, algo capturó su atención. Logró ver a través de una ventana los ojos de una doncella. En ese cruce de miradas, algo dentro de los dos se encendió. Un sentimiento cálido y desconocido. La doncella, por primera vez en su vida, experimentó lo que era el amor a primera vista. El muchacho se detuvo, sorprendido de ver a alguien tan hermosa a su amada en aquel lugar. Rápidamente comprendió que estaba siendo presa contra su voluntad, por lo que, en un acto noble, o tal vez tonto, decidió rescatarla. Desde la distancia, el joven le hizo señas discretas, prometiéndole que volvería a ir por ella. Esa noche y varias posteriores, regresó bajo la oscuridad de la noche. Los dos aprendieron a comunicarse en sus breves encuentros nocturnos sin palabras.
Y así es como poco a poco la doncella empezó a sentir una ilusión enorme por escapar. Imaginaba la vida afuera, junto a ese hombre, y un día, finalmente llegó el momento del escape. El joven encontró una manera de infiltrarse en la mansión. Esquivando a los guardias y familiares, avanzó por los corredores. Él conocía el riesgo, pero su determinación de liberarla era más fuerte que el miedo. La chica esperaba ansiosa tras la puerta de su habitación, cuando de pronto, la puerta se abrió. Era nada más y nada menos que el joven, extendiendo su mano hacia ella. La doncella, por un instante, sintió que el mundo entero se abría ante sus ojos. Estaba a punto de cambiar su destino. Ambos jóvenes se pusieron en marcha hacia la salida, pero la felicidad duró poco. Tras abrir la última puerta, se encontraron con el padre de la familia Himuro. No está claro si algún sirviente le alertó, si escuchó ruidos extraños en la noche, o si sencillamente era la paranoia que lo había estado atormentando ante la proximidad del ritual. Pero algo pasó en ese instante, una realización. El padre supo que la pureza de su hija había sido manchada irremediablemente. El ritual destinado a salvarlos estaba arruinado. Todas las décadas de preparación y secreto se habían echado a perder por la culpa de un extraño y la debilidad de su propia hija. Y su reacción fue violenta. Desenvainó su katana y algunos relatan que, en ese momento, el padre perdió su cordura. Rodeado por la certeza de que la oscuridad pronto se liberaría debido al fracaso del ritual, habría concluido que ya no había esperanza o salvación. Es por eso que el líder Himuro decidió librar a su familia de un destino peor. Temiendo que la oscuridad del pozo fuese a torturar las almas de su familia, decidió mejor él matarlos primero con sus propias manos. Y así es como la locura se desató dentro de la mansión. El padre atravesó primero al joven que había osado corromper la pureza de su hija. De un corte le quitó la vida. Ante los ojos de la doncella, la chica, horrorizada, gritó su primer y último grito, ya que apenas lo hizo, el padre ya le había clavado la espada en el pecho a ella también, asesinándola en ese momento. Pero no se detuvo ahí. El señor Himuro continuó su ataque contra todo ser viviente en la casa. Masacró a cada miembro de su familia y a los sirvientes que encontraba a su paso. Uno a uno fueron cayendo. Su esposa, sus otros hijos, sus hermanos y hasta los guardianes que custodiaban la propiedad. Nadie fue perdonado. Según se cuenta, fueron 7 las personas brutalmente asesinadas en aquella noche. El señor Himuro, aún con su katana en mano, quedó solo, rodeado de los cadáveres destrozados de su familia. Había aniquilado su linaje con sus propias manos, pero lo peor estaba aún por venir. El ritual no se llevó a cabo. Ahora nada impediría que el mal sellado bajo la casa se liberase. El líder de la familia comprendió que lo había perdido todo, así que en un último acto decidió seguir a los suyos al más allá. Se arrodilló y con su último suspiro se quitó la vida. Y es así como culmina la historia de la familia Himuro. La casa quedó abandonada, poblada únicamente por cadáveres, mientras en algún lugar de sus tierras la oscuridad se preparaba para ser libre. Al enterarse de que algo andaba mal en la casa, algunos lugareños se atrevieron a cruzar la entrada y se encontraron de frente con el horror. Las descripciones eran escalofriantes: paredes manchadas con huellas de manos ensangrentadas, charcos de sangre en los pisos de madera y su característico hedor metálico impregnado en la casa. Desde ese día se supo que la mansión había quedado maldita. De hecho, la muerte violenta de la familia no trajo paz a sus almas. Al contrario, pronto comenzó a hablarse de fenómenos inexplicables en la vieja casa. Se dice que las noches siguientes y durante todos los años posteriores, numerosos espíritus atados al lugar aparecían. Figuras espectrales con kimono blanco fueron avistadas caminando tanto en las estancias interiores como en los jardines. Muchos creen que son los fantasmas de la familia Himuro, que no pueden abandonar el lugar de su tormento. Pero si hay una historia entre todas que
se resalta como la más icónica es la de la misteriosa fotografía. Cuentan que si alguien toma una foto de cierta ventana del piso superior de la mansión, al revelarla descubrirá el rostro fantasmal de una joven mirando fijamente desde la oscuridad. Esa joven es nada más y nada menos que el espíritu de la última doncella de Himuro, atrapada para siempre en su casa. Su aparición en las fotografías ha sido interpretada como una advertencia, una súplica o quizá una maldición dirigida a los curiosos que se atreven a profanar el lugar con su presencia. Con el tiempo, la mansión Himuro se ganó la reputación de ser un sitio peligroso. Todo aquel que entre en la casa será usado como sacrificio para el ritual fallido. La maldición demanda más sangre para intentar culminar lo que quedó inconcluso. Muchas personas reportaron que quienes ingresaban por curiosidad o imprudencia sufrían consecuencias espantosas. Algunas víctimas aparecieron días después con el cuerpo cubierto de moretones y rasguños inexplicables. Otras, en cambio, fueron encontradas sin vida. Lo más aterrador es que las que fueron encontradas de esta manera tenían marcas de cuerdas en sus muñecas, tobillos y cuellos, como si manos invisibles aún intentasen cumplir el ritual. Se habla de exploradores que entraron a la mansión y nunca regresaron con vida, solo para luego descubrir sus cadáveres completamente despedazados, sus restos en distintas habitaciones e incluso en los túneles subterráneos de la casa. Hoy en día, los residentes que conocen su ubicación evitan acercarse o incluso vivir cerca de este lugar. Algo muy interesante es que con el paso de las décadas, la leyenda de la mansión Himuro trascendió interpretaciones en videojuegos. La más famosa es sin lugar a dudas la saga de horror Fatal Frame. En su narrativa, el juego adopta abiertamente la historia de Himuro. El jugador encarna a Miku Hinazaki, una joven que ingresa a la abandonada mansión Himuro en búsqueda de su hermano desaparecido. Conforme explora los salones, Miku va descubriendo a través de documentos, leyendas y encuentros fantasmales la verdad del oscuro ritual que tuvo lugar ahí. El juego reproduce la leyenda casi punto por punto, presenta el ritual del estrangulamiento como un antiguo rito familiar y relata cómo este fracasó en el año 1837, desencadenando un evento catastrófico conocido como la Calamidad. Aunque sí podemos afirmar que la versión que se cuenta de la leyenda en el juego está un poco dramatizada, ya que en las únicas víctimas no fueron la familia Himuro, sino que una vez fallado el ritual, la oscuridad causó la muerte de 1347 personas más, incluyendo habitantes de los pueblos cercanos. Otra cosa que me parece curiosa es que el jefe final del juego es una doncella llamada Kyrie, claramente referenciando a las doncellas de las cuerdas. Y así es como Fatal Frame permitió a muchos vivir la leyenda desde adentro, recorriendo los pasillos de la casa y enfrentando cara a cara a los protagonistas de la historia. Cuando Fatal Frame llegó a Norteamérica, Tecmo promovió el título como basado en una historia real. ¿Habrá sido esta una táctica de marketing? ¿O será que la leyenda sí existió en verdad? Lo dejo a tu criterio. Al final del día, poco importa que no haya algún registro real de aquella leyenda, ya que esta seguirá siendo contada por decenas de años, sirviendo como un recordatorio a cualquiera que se encuentre en Japón de no adentrarse mucho en el bosque, porque podrías encontrarte con algo que no quieres. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y compartir el video con más personas que crean que también disfrutarían el contenido. Quiero agradecerle a los miembros del canal que hacen estos videos posible. Les pido a todos los que me escuchan por favor que consideren convertirse ustedes también en miembros, ya que esto nos apoya de una manera increíble y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad. Hablando de contenido, si no se han cansado de escucharme, les recuerdo que tengo otros 3 canales. Uno en donde reacciono a noticias, chismes y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. Otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Y el último donde
donde subo todas mis transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Patos Bots. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Si gustan pasarse, díganme que vienen de Patos Potions para darles una increíble bienvenida. Por último, les recuerdo que tengo un podcast llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Si les interesa cualquiera de estos links, los encontrarán abajo en la caja de descripción. Y ahora sí que sí me retiro, no sin nuevamente agradecerles por llegar al final del video. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.